2021 para el Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ya. Nos van a dar un bono extra a los que estamos aquí. Con su venia, Presidenta, de conformidad con el artículo 95, le pido me autorice leer una síntesis toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy. Claro que sí, diputada, adelante. Honorable Asamblea, la comisión que suscribe nos fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 presentada por el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno el siguiente antecedentes. Primero, en sesión del Pleno del 1 de diciembre del año 2020, fue leída la iniciativa presentada por el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas relativa al proyecto legislativo de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021. Segundo, por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva mediante memorándum número 1462 de fecha 1 de diciembre del año en curso, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Tercero, el gobernador del Estado justificó su iniciativa bajo la siguiente exposición de motivos correspondiente. Materia de la iniciativa: expedir la ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021. Valoración de la iniciativa: los legisladores que integramos esta comisión legislativa consideramos pertinente dividir el presente dictamen conforme a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta soberanía popular tiene la facultad de aprobar la ley de ingresos del Estado que presentó el Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción 12 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en la fracción tercera del artículo 22, otorga a esta Asamblea Legislativa la misma atribución al establecer lo siguiente. Artículo 22. Las atribuciones de la legislatura en relación con el Poder Ejecutivo son: primero, segundo, aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, cuyas iniciativas el Ejecutivo presentará a la legislatura más tardar el día 30 de noviembre de cada año, para lo que se requerirá previamente la comparecencia del secretario del ramo. Respecto a la competencia de la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir el presente dictamen, la Ley Orgánica establece, artículo 156, corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes. Primero, la aprobación o reformas a la Ley de Ingresos, el presupuesto de egresos y demás leyes hacendarias, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado. Por lo tanto, es facultad de esta Comisión Legislativa emitir el presente dictamen y someterlo a la consideración del Pleno de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, para que en su caso apruebe la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 que remitió el gobernador del Estado, licenciado en Contaduría, Alejandro Tello Cristerna. Segundo, cumplimiento de requisitos en materia de disciplina financiera de la iniciativa. Para el análisis detallado de la iniciativa, esta comisión de dictamen procede a verificar si la propuesta legislativa cumple con los requisitos que mandata el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, que establece, artículo 16, la Secretaría es la dependencia competente para elaborar las iniciativas de ley de ingresos y de decreto del presupuesto de egresos de los entes públicos que correspondan, los cuales deberán contener apartados específicos con la información siguiente. A. Ley de ingresos. Las fuentes de sus ingresos serán ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios y demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes. De acuerdo con lo anterior, se expresa lo siguiente. Primero, la iniciativa prevé ingresos totales para el ejercicio fiscal 2021 por el orden de 30,226,165,891, lo que representa un incremento equivalente al 9% con relación a los ingresos previstos para el ejercicio 2020. En el rubro de ingresos, concretamente en su artículo primero,
se establece la fuente de ingresos, sean ordinarios o extraordinarios, tales como ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios y asignaciones e incentivos, entre otros, por lo que se estima se cumple con la fracción primera del apartado A del artículo 16 del ordenamiento en estudio. Segundo, respecto del cumplimiento de los requisitos adicionales previstos en el apartado C del artículo 16 de la invocada Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, y párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, los cuales establecen que tanto el presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos deberán de ser congruentes con los criterios generales de política económica. Esta dictaminadora estima lo siguiente: después de haber efectuado un análisis detallado y puntual de la iniciativa formulada por el Ejecutivo del Estado, esta comisión considera que se da cumplimiento a la disposición legal citada, toda vez que se advierte que el Poder Ejecutivo consideró, desde su exposición de motivos, los criterios generales de política económica que en esta materia fueran emitidos por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que, claramente, reflejan en su conjunto un pronóstico basado en los indicadores más importantes que se observarán en el ejercicio fiscal 2021, destacando el crecimiento económico, tipo de cambio, precio y producción petrolera, inflación y la tasa de interés. Estos criterios visualizan y expresan la situación económica nacional e internacional para estimar los ingresos que el gobierno podría obtener el siguiente año y, en función de eso, planear el gasto público. Con base en ellos, la iniciativa en estudio presentó su estimación de ingresos para el próximo año fiscal. Además, en los ordenamientos turnados a la consideración y dictamen de esta comisión legislativa, en particular las iniciativas de ley de ingresos y de decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, se explican las medidas de política fiscal y financiera que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas que se deban cumplir con base en el presupuesto de gasto, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía y los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. De la misma forma, en la revisión de los requisitos previstos en las fracciones segunda y cuarta del citado artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, esta comisión tiene por radicados los anexos relativos a los resultados de los ingresos del Estado por los ejercicios 2016 a 2020 y la estimación de ingresos para el ejercicio 2021, así como las proyecciones de los ingresos del Estado para los ejercicios fiscales desde 2021 a 2026, en relación a lo previsto por la invocada Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria en materia de impacto presupuestario. Se tiene igualmente por recibido el dictamen de impacto presupuestario que se acompaña adicionalmente de su formato de estimación y su valoración, que se consigna en el anexo correspondiente que forma parte integral del presente instrumento legislativo. Tercero, pandemia y finanzas públicas. La imprevisibilidad de los efectos de la pandemia es evidentemente global, pues ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Para nuestro Estado, la pandemia ha modificado todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde las relaciones interpersonales hasta las actividades económicas se han visto afectadas por la enfermedad. Las finanzas públicas han sido, sin duda, afectadas por la pandemia. La caída en la recaudación, la disminución de las participaciones federales, el establecimiento de estímulos a los ciudadanos y sectores económicos afectados y las reasignaciones presupuestales para atender la enfermedad por coronavirus son elementos que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de los planes de gobierno. Para el próximo año 2021, las previsiones no son alentadoras, más aún, no pueden serlo porque debemos afrontar las consecuencias de la pandemia, conforme al Banco Mundial, en el documento denominado Perspectivas Económicas Mundiales. De junio del presente año, las consecuencias económicas de la pandemia se estima serán, entre otras, las siguientes. Regional sufrirá una contracción de un 7.2%, lo que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la crisis financiera mundial del 2008 y 2009 y la crisis de la deuda latinoamericana de 1980. Se prevé
que la actividad económica caerá a su punto más bajo durante el segundo trimestre del año, cuando las medidas de mitigación se encuentren en sus niveles más altos. En este contexto, la normalización de las condiciones internas y mundiales permitirían que el crecimiento regional se recupere al 2.8% en 2021. La economía de México, golpeada por condiciones financieras más difíciles, el derrumbe en los precios del petróleo, la paralización del turismo y las restricciones en la circulación, se encuentra en vías de contraerse un 7.5%. Es decir, si bien las condiciones económicas actuales no son alentadoras, para el 2021 se espera una recuperación que permitirá un crecimiento del PIB que oscilará entre 2.8 y 4.6, de acuerdo con los criterios generales de política económica. Conforme a lo anterior, los integrantes de esta comisión legislativa consideramos pertinente… Es que no. Pues ya no hay quórum, diputada presidenta. ¿No? Pase lista, diputada presidenta, le solicito pase lista para los que estamos aquí. Solicito a la primera secretaria, por favor, confirmar el quórum. Borrego Estrada Mónica. Presente, diputada. Calzada Vázquez Francisco Javier. No se salgan. Hernández Escareño José Dolores. Hay 18, 19. Dávila Luébano Almagloria. Presente, secretaria. Menchaca Medrano Héctor Adrián. Tiene justificante. Ulloa Guzmán Raúl. Presente. Carrera Pérez Omar. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Esparzo Olivares Luis Alexandro. Presente, diputada secretaria. Rodríguez Ferrer Eduardo. Presente. González Navas José María. Miramontes Cárdenas Edgar. Presente. Correa Valdez Guadalupe, José Guadalupe. Presente, Carlita, presente. Gracias. Trujillo Mesa Chabelita. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente. Perales Gándara Armando. Presente. López Murillo Emma Lizeth. Presente. Martínez Flores Pedrito. Presente, Carlita. Rayas Ochoa Amán Navidad de Jesús. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente. Presente, diputada Lolo Hernández. Escareño Hernández Escareño José Dolores. Gracias. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Flores Mendoza Mónica Leticia. Presente, Pinedo diputada. Morales Gabriel Evangelina. Tiene justificante. Rodríguez Márquez Susi. Presente, diputada presidenta. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Presente, secretaria. Muñoz González Roxana del Refugio. Gracias. Padilla Estrada Jesús. Delgado de la Torre Felipe Jesús. Le informo, diputada presidenta, que tenemos quórum legal. Continúa, diputada. Adelante, diputada. Conforme a lo anterior, los integrantes de esta comisión legislativa consideramos pertinente la propuesta de ley de ingresos formulada por el Ejecutivo del Estado, toda vez que solo estima un aumento de aproximadamente un 9% respecto de la ley de ingresos para el presente ejercicio fiscal, incremento que a juicio de este colectivo es razonable y atiende a las condiciones de la economía estatal afectada en la actualidad y las estimaciones financieras para los próximos meses del siguiente ejercicio fiscal. Motivado esto, como lo hemos señalado, por la pandemia ocasionada por la enfermedad del coronavirus COVID-19. De la misma forma, es importante expresar la importancia que reviste el hecho de que no se crean nuevas figuras impositivas, sino que únicamente se perfeccionan aquellas que, atendiendo a las resoluciones pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Por contribuciones favor, pido que ecológicas… guarden silencio. La diputada está leyendo un dictamen No, en diputada, tribuna. pero es que antes de que me ponga falta, yo aquí estoy. Claro que sí, Navidad diputada. Rayas. Adelante, diputada. Mientras no haya descuento, todo va bien. Deben ajustar sus elementos tributarios a los principios constitucionales, como es la vertiente del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, en tanto que, en materia de derechos, solo se ven incrementadas sus cuotas atendiendo al incremento de los insumos y en proporción al servicio que se presta por el Estado como contraprestación. Determinaciones con las que se coincide, toda vez que no es posible revertir las condiciones económicas a partir de afectar, en última instancia, a los grupos más vulnerables.
En materia de estímulos, es de resaltar la propuesta de las y los legisladores que integran esta comisión de dictamen, quienes proponen modificaciones al proyecto de iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, lo anterior a fin de ampliar el universo de contribuyentes beneficiados en los términos y razonamientos siguientes. El miércoles 2 de octubre del 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto gubernativo mediante el cual se adiciona el diverso por el cual se otorgan estímulos fiscales y reglas de facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2019 y se establecen otras disposiciones de carácter fiscal, el cual consideró un programa orientado a todas aquellas propietarios de motocicletas que adquieran o hayan obtenido en años anteriores este tipo de vehículos para que realizaran el registro y regularización de su situación relacionada con su legal posesión y las contribuciones asociadas al control vehicular ante la Secretaría de Finanzas. En este sentido, del documento en referencia se desprende que el objeto del estímulo tenía un doble propósito. Por una parte, que los contribuyentes regularizaran su situación fiscal pagando únicamente la cantidad de 500 pesos y en un segundo momento… Diputada Navidad, ¿nos permite continuar? Adelante, diputada. Incorporarlos al padrón o registro de propietarios debidamente identificado, coadyuvando con las tareas que en materia de seguridad pública se desarrollan en la entidad, puesto que es conocido que grupos delictivos o el delincuente ordinario han empleado este tipo de vehículos para delinquir. En este contexto, en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021 en estudio, el titular del Ejecutivo del Estado considera un capítulo destinado a los estímulos fiscales, en cumplimiento del artículo 28 de nuestra Carta Magna, lo que permite, bajo estas circunstancias, la posibilidad de que este programa de regularización de vehículos de motocicleta se integre de nueva cuenta al citado